Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Cada vez que venimos a este programa, venimos con el deseo de mi parte, no solo de enseñar, sino de aprender, porque el que deja de aprender, deja de enseñar. Y yo quiero entrar con ustedes en un tema que seguramente nos va a llevar varios programas, pero todo el deseo que tengo en mi corazón nace debido a que en estos últimos días el Señor me ha mostrado algunas cosas en San Juan capítulo 5, y uno de los pasajes que me gustó, que llegó a mi corazón, es que en la versión de las Américas dice, creo que es Juan 5:39, examináis las Escrituras, le dice Jesús a los principales sacerdotes, a los escribas, a los rabinos, a todo aquel conglomerado de gente que conocía de la Escritura. Le dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella está la vida eterna. Sin embargo, dice, esas escrituras hablan de mí, pero vosotros no queréis venir a mí y tener vida. Derivado de eso encontramos que hay un tremendo peligro, porque en aquel tiempo había gente amante, pero amante de la escritura. Los escribas iban verso por verso, eran letra por letra, copiando letra por letra, para que fueran copias fieles de todo lo que se decía. Y Jesús los encuentra y les dice, ustedes examinan las escrituras, las escudriñan, las revisan, lo hacen una por una, son celosos en ello. Pero ustedes examinan la escritura pensando que en ellas van a tener la vida. Las escrituras hablan de mí, dijo Jesús, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Como que Jesús les decía, ustedes quieren letra o quieren vida. Lo que me llamó la atención es que en el tiempo en que Jesús habló, obviamente solo había Antiguo Testamento, si no me equivoco, lo que ellos le llaman el Tanaj, es decir, de Génesis hasta Malaquías. Y entonces Jesús les dijo, examinad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y eso me empujó a poder empezar esta serie de estudios que le voy a denominar Emmanuel. Le voy a denominar Emmanuel porque significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces por esas palabras de Cristo en San Juan capítulo 5, significa que en toda la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, Dios me está impulsando a que juntamente con usted nos tomemos de la mano y podamos aprender en esta serie de programas sobre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque en todas las Escrituras, desde Génesis, ahora yo digo hasta Apocalipsis, en el tiempo que Jesús habló era de Génesis hasta Malaquías, en cada libro de la Escritura estaba dibujado Cristo Jesús. Examinad las Escrituras porque dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchos se quedaron solo con la Escritura. Qué terrible es tener la Biblia hasta en el atril de la casa y pensar que con eso tienen vida. Y tal vez de ingreso suene muy fuerte, pero mucha gente piensa que porque tiene una Biblia ya tiene la vida. Y hay gente, como en el tiempo de Jesús, que tiene realmente, o que tenía la letra, pero no tenía la vida. Ojalá que usted me acompañe para que juntos veamos cómo estaba escondida la vida. En cada libro de la Biblia estaba esa bendición de poder ver dibujado a Cristo Jesús. Quiero llamarle a este estudio Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ahora que vamos a hablar de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, quiero que usted revise conmigo y que juntos podamos ver en estos pasajes de la Escritura cómo estaba esto aquí ya escondido. Fíjese que aquí dice la Escritura, vamos a comenzar, tal vez solo le quiero leer en este pasaje aquí en Juan, capítulo 1, verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Tal vez este va a ser un inicio del programa, pero me va a servir para decirle algo. Usted puede ver en su pantalla cómo en Juan 1:14 dice que Jesús
dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pero note qué interesante, porque dice ahí que y el verbo se hizo carne, y le pusimos con mayúscula y habitó, porque en el original griego es tabernaculizó entre nosotros. Cabalmente una de las fiestas judías que se habla la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta que está en el séptimo mes, en el día número 15, dice, será la fiesta de los tabernáculos. La gente hacía una especie de casita para vivir en este tiempo, y obviamente lo que eso representaba, entre los muchos ángulos que se pueden ver, es que está hablando de un cuerpo. La Biblia dice que este tabernáculo es el cuerpo y morada del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que me ha llamado la atención es que el verbo habitó entre nosotros. Dice que el verbo tabernaculizó, tomó un cuerpo humano, el verbo, Dios, y se hizo carne, es Dios con nosotros. Es importante que lo diga, Emmanuel significa Dios con nosotros, no un profeta con nosotros. Cuando se habla de que de aquel niño iba a nacer, era Dios naciendo entre los hombres. Y es que eso es lo que a muchos les ha costado. Todo el quid del asunto aquí es ver quién es Jesús, y por eso yo quiero que usted me acompañe en estos minutitos. Hemos puesto un poquitito de cimiento para ver en la Escritura, en los libros de la Escritura, cómo aparece Cristo Jesús allí dibujado. Acompáñenme un poquitito en esta serie de estudios, porque lo primero que quiero mostrarle aparece en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, fíjese que dice ahí, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, lo primero que yo quiero hablarle, fíjese qué cosa tan interesante está, es cómo aparece en el libro de Génesis. Y hoy empezamos nuestro recorrido. Le ruego que se tome de la mano conmigo, tómese su cafecito, su refresco. No vamos a correr, quiero dejárselo claro lo mejor que pueda, para ver que qué sabio Jesús dijo, examinar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces, eso me impulsó como que el Señor adentro me hablara a mi espíritu, Germán, búscame en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que usted venga conmigo y lo busquemos. Fíjese que en el libro de Génesis, en el primer libro de la Escritura, vemos nosotros cómo aparece en la Biblia este pasaje cuando Abraham va a ofrecer a su hijo Isaac. Y le dijo, ¿sabes qué? Toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Y entonces usted conoce la historia, y es que la historia es tan hermosa. El padre toma a su hijo único, toma a su hijo Isaac. El hijo lleva la madera, lleva los cuchillos, lleva muchas cosas, y lo que él hace entonces es empezar a caminar hacia el monte. Usted conoce la historia que aquel hombre llamado Abraham viene y ata a su hijo al altar, y entonces cuando le iba a ofrecer se oyó la voz del cielo que le dice, Abraham, Abraham, deja ahí al niño, no le hagas daño, porque él sabía que Dios iba a proveer. Y de pronto, cuando él conoció que Dios iba a hacer su provisión, vio un carnero que estaba trabado de sus cuernos. Dice que estaba trabado de sus cuernos en los matorrales. Y entonces usted recordará que en la provisión de Dios aparece un carnero. Y es que para mí es importante, porque todo lo que le quiero transmitir es cómo se dibuja Cristo Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Y en el libro de Génesis aparece el Señor como carnero, en una combinación que después la vamos a ver que es también como cordero. Pero déjeme llevarlo un poquitito ahí porque le tengo que explicar algunas cosas. Era importante que primero apareciera el carnero. ¿Por qué? Porque de los cuernos del carnero, esos cuernos del carnero en hebreo se llaman shofar. Y el shofar es aquella especie de trompeta que, insisto, no es más que el cuerno de un carnero, y que cuando se toca nos habla de paz, nos habla de congregarnos, nos habla de que el pueblo se reunía, nos habla de que en medio del jubileo les tocaban ese cuerno para darles libertad. Ese cuerno en el día de la expiación, en la fiesta del Yom Kippur, servía para ministrarles paz. De tal manera que entonces, antes que viniera el cordero, me estoy adelantando al libro de Éxodo, en el Génesis aparece como el carnero, porque era importante que primero se ofreciera el carnero para que con ese, fíjese que hay dos cuernos, qué cosa tan importante.
Fíjese que como hay dos cuernos, el primer cuerno es para anunciar la venida de Cristo con relación al pecado. Y el segundo cuerno, que es el final shofar de Tesalonicenses 4, se va a tocar con el propósito de saber que Cristo Jesús pronto va a venir por la iglesia. Uno es con relación al pecado y otro es sin relación al pecado. De tal manera que cuando yo miro a Cristo Jesús, aquí lo veo como el carnero. Ahora, note algo que es muy hermoso. Qué figura tan importante. Dice que salió Abraham, el padre, con su hijo y dos esclavos, dos siervos de él, y que iban al monte, y que entonces los dos esclavos son los dos que estaban eso tipificaba a Cristo Jesús. El Padre lo lleva, lo envía al monte. Él iba a ser el que se iba a subir al altar cósmico que era la tierra. Él iba a ser ofrecido. Y usted recordará que le dice: ¿sabes qué, Padre? Aquí está la madera, esa era la cruz. Aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, pero Padre, ¿dónde está el cordero? Y él decía: el Señor va a proveer. Y entonces también esto nos habla de una bendición hermosa, que Cristo Jesús está dibujado en el libro de Génesis como el cordero que nos sustituye. Porque note qué interesante, al final en el altar no subieron a ningún cordero, subieron a un carnero. Y cuando lo combine con el libro de Éxodo, usted lo va a poder entender mejor. Venga conmigo, adelantémonos al otro libro de la Escritura. Porque todo lo que quiero es dibujar, es ver cómo aparece Cristo Jesús en cada libro. Y seguramente llegaremos al número 39 y, si Dios nos habilita, hasta el número 66 en cada uno de estos programas. Ahora, en el libro de Éxodo, yo quiero que usted venga aquí a su pantalla, ahí tomándose su tecito en esta tarde, ahí conmigo, su refresco, para que juntos podamos analizar lo que dice la Escritura. Entonces, en el libro de Génesis es el carnero ofrecido. Pero, ¿por qué el carnero primero? Porque el carnero se iban a utilizar sus cuernos para hacer los dos shofares que iban a anunciar la primera venida de Cristo y luego la segunda venida, pero ya sin relación al pecado, cuando venga en el arrebatamiento por la iglesia. Adelantémonos un poquito más al segundo libro, en el libro de Éxodo. Fíjese que en el libro de Éxodo es el cordero que trae libertad, que nos saca de Egipto. Dice que el cordero, en Éxodo 12:5, será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaré de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Entonces aquí vamos a la carga. En el libro de Éxodo aparece dibujado Cristo Jesús. Y es que, perdónenme, voy a estar martillándole esta idea. Jesús dijo: examinad las Escrituras porque dan testimonio de mí. Entonces, cuando uno leía el Génesis, ¿cómo daban testimonio de Cristo? Porque aquí estaba el carnero. Pero en el libro de Éxodo dijeron: para poder salir de Egipto, para poder salir de ahí, van a elegir entre el rebaño al mejor cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto. De entre las ovejas y entre las cabras, van a elegir el mejor cordero. Y usted recordará que la única manera de salir de Egipto era ofreciendo ese cordero. Ahora, aquí hay muchas cosas. Obviamente, usted sabe que en el libro de Génesis, estoy combinando Génesis y Éxodo, Isaac dijo: bueno, aquí tengo la leña, tengo el fuego, tengo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Pero primero se ofreció un carnero. Pero esa pregunta duró miles de años. ¿Dónde está el cordero? Hasta que Juan el Bautista, usted se recordará cómo Juan el Bautista, cumpliendo su comisión existencial bien, le dice: ¿saben qué? Cuando ve a Jesús que va directo al Jordán para comenzar su ministerio, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos nosotros que Cristo era el Cordero, pero eso lo contesta Juan. Pero ¿dónde estaba escondido en el libro de Éxodo? El pueblo de Dios estaba en Egipto y ese pueblo de Dios estaba cautivo. Y la única manera de salir de Egipto era ofreciendo un cordero por familia. Usted recordará, lo tenían que agarrar el cordero sin manchas, sin defectos. Usted conoce la historia, lo degollaban y luego lo subían al altar. Y es que entonces aquí nos habla de cosas tan interesantes, ¿verdad? Porque déjeme ver si teníamos aquí algo, porque es importante que me ayuden ahí viendo en su pantalla. Porque esto es de las cosas más hermosas, importantes que yo quiero que usted pueda ver. Yo quiero que usted lo vea, lo chequee.
Y cuando yo hablo de esto, la emoción de mi corazón, los latidos de mi corazón suben, pero también de alguna manera tengo que explicarlo. Porque entonces notemos que Juan el Bautista dice, yo soy, ve ahí el Cordero de Dios, dice Juan cuando aparece Jesús, el Cordero de Dios. Pero el Cordero de Dios no solo lo mataban, lo degollaban y le sacaban la sangre. El Cordero de Dios después era puesto en combustión, era quemado. Por eso en Génesis dice, ofréceme a tu hijo, al único en holocausto. Y el Padre del cielo lo que fue es que ofreció a su hijo unigénito llamado Cristo Jesús en holocausto, en ofrenda quemada. Ahí en la pantalla se mira un trabajo tan hermoso que hace la gente que me ayuda a trabajar, de verdad, en un equipo tan precioso. Pero aquí puede usted ver que está el Cordero sacrificado. Pero el Cordero hizo esa obra tan hermosa. Y tal vez lo voy a dejar unos segunditos más aquí. Pero hizo tan hermosa esa obra que entonces el Cordero que ofrecieron allá, el Cordero que ofrecieron para salir de Egipto, era un Cordero elegido para que una vez degollado le sacaban toda la sangre. Cristo Jesús, de su costado salió sangre y agua, fue lo último que él ofreció. Y entonces Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si hubieran tenido ese conocimiento cuando Cristo Jesús vino, bastaba que Juan el Bautista en el desierto dijeran, ¿saben qué? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos hubieran dicho, ¿pero por qué el Cordero? Oh, ya me recordé. Si la fiesta es del Pesaj, la fiesta es de la Pascua. Usted recordará que se elegía el Cordero el 10º día. Durante 4 días se miraba si no tenía defecto y luego se ofrecía. Y qué casualidad que al Señor lo agarran y lo van a inspeccionar Herodes, Anás, Caifás y Pilatos, y todos dicen, no encuentro en él culpa, porque fue nuestro Cordero sin mancha y sin defecto. Cristo estaba dibujado o está dibujado en el libro de Éxodo como el Cordero. Y sin Cordero Pascual no podemos salir de Egipto. Sin Cordero no hay vida. De la misma manera, y mire cómo ese Cordero va desde Génesis a Apocalipsis. Recuérdense hoy que es el primer programa, ya hablo del libro de Éxodo, pero algún día vamos a llegar a Apocalipsis y ahí aparece otra vez el Cordero inmolado, gobernando, el Cordero de Dios, y allá es adorado el Cordero de Dios. Nuestro Cordero es Cristo Jesús. Vosotros examináis las Escrituras y en el libro de Éxodo estaba dibujado yo, dice el Señor, yo soy el Cordero de Dios, pero ellos no lo entendían. Ahora, voy a adelantar un poquitito más en estos minutitos que tenemos, porque también en el libro de Levítico, que es el libro sacerdotal, esto es muy hermoso, porque ahora, fíjese que, aquí nos vamos a llenar de tanta cosa tan importante. Vamos al libro de Levítico. En el libro de Levítico es el libro sacerdotal. Y en el libro sacerdotal aparece Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Ay, es que cada tema de esto es tan emocionante, tan apasionante. Y yo me doy por bien pagado que Dios me permita llevarle este mensaje a usted para que aprendamos juntos de la Escritura. Recuerde, hoy es el primer programa de Manuel. Pero yo quiero ver a Cristo dibujado de la mano suya, juntos, que estudiemos cómo el Cordero de Dios aparece en el libro de Éxodo. Pero nuestro Cordero es un carnero en el libro de Génesis, pero también es el sumo sacerdote. Qué polifacético. De donde usted lo mira, el Señor tiene un ángulo hermoso, digno de ser adorado. Fíjese que en este libro de Levítico dice la Escritura: y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Ahí aparece el sumo sacerdote. Entonces, aquí y en todo lo que vayamos a estudiar, hay unas enseñanzas muy hermosas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, recuérdese que dice la Biblia en el libro de Hebreos, que Él es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Cuando hablamos de Cristo, el sumo sacerdote, lo que usted mira, ¿qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, obviamente, desarrollaba todas las labores sacerdotales, el representante del pueblo delante del rey. Era el representante del pueblo delante de Dios. Y también de la misma manera, en una forma bilateral, era el representante de Dios en medio del pueblo.
Lo tremendo y ahora que nos gozamos es que cada uno de nosotros, usted y yo, dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis 1:6. Pero también dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, dice Pedro, gente santa, nación elegida, pueblo escogido para Dios. Ahora, sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Sabe que el sumo sacerdote hacía muchas cosas? El sumo sacerdote era el único que una vez al año, en la fiesta de la expiación, en la fiesta del Yom Kippur, lo que hacía en el Antiguo Testamento, y le ruego toda su atención, tenemos unos minutitos, pero ¿sabe qué? En el Antiguo Testamento, el sacerdote o el sumo sacerdote del Antiguo Testamento agarraba los pecados y expiación es solo cubrir. Es solo cubrir, el pecado está aquí, es ponerle una sábana encima, es solo cubrirlo. Pero cuando vino Cristo Jesús, dijo él, ¿saben qué? La sangre de los machos cabríos, del cordero, del carnero, de los bueyes, no puede borrar el pecado, solo lo cubre. Pero cuando Cristo Jesús vino y derramó su sangre, esa sangre fue un sacrificio una vez para siempre. Y dice que esa sangre borra, esa sangre quita. Por eso me di a la tarea de presentarle al cordero, porque el cordero llevaba todos los pecados y entonces era reducido a ceniza. Sus pecados y los míos, cuando los hemos confesado, ¿sabe qué hace Dios? Él se deleita en hacer misericordia. Los toma y los tira al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Esa es la misericordia. Conozcamos a Dios, y es que el evangelio es algo hermoso, no es una liturgia y ritos aburridos. Esto es calidad, este es un estilo de vida muy hermoso. Ahora, el sumo sacerdote el día de la expiación lo que hacía es que atravesaba el atrio, se metía al lugar santo y traía la sangre del cordero que había sido ofrecido, y entonces con el incienso se metía al lugar santísimo, metía la sangre, y como él no se moría, significaba que Dios lo había aceptado. Daba la vuelta, abría el velo del lugar santísimo, entraba al lugar santo, ahora va de regreso, abre el velo y sale con todo el pueblo y le dice, paz a vosotros. Ahora usted y yo vamos a entender bien cuando Cristo Jesús resucitó. Él era el sumo sacerdote y era el cordero, él era la víctima y él era la ofrenda y el oferente. Él era la víctima y era el sacerdote. Él dio su sangre y él mismo como sacerdote le dijo, Padre, aquí está mi sangre. Con esta sangre no voy a borrar, Padre. Con esta sangre, no voy a cubrir. Con esta sangre voy a borrar, voy a quitar los pecados de todos aquellos que crean en mí. Padre, ¿la aceptas? Y el Padre le dijo, sí. Por eso cuando el Señor resucitó, lo primero que le decía es, paz a vosotros, shalom, paz a vosotros. Entonces dice que a nosotros nos convenía un sumo sacerdote como Cristo Jesús, porque fue probado y tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo? Con un cuerpo semejante al nuestro. Por eso nos convenía, porque Él ya sabe, hermano, con todo respeto, pero esto me llena de gozo también. Quiere decir que el Señor fue tentado en todo. La tentación que usted tiene, el Señor la tuvo también. Usted siendo joven, la tentación que tiene, el Señor la tuvo también. Esos malos pensamientos, el Señor los tuvo también, pero Él no pecó. Por eso Él nos sirve como intercesor delante del Padre para decir, Padre, yo estuve en un cuerpo semejante y sé lo que se siente, así que Padre, te pido por ellos, no te pido por el mundo. Fíjese que así dice Juan 17, te pido por los que me diste en medio del mundo. Padre, son tuyos y me los diste, y 100 me entregaste y 100 te voy a dar, ninguno se va a perder. La tarea sumo sacerdotal del Señor es protegernos a nosotros. Algo más. El sumo sacerdote tenía unas sombreras. Y en esas sombreras, y venían esculpidos los nombres de las 12 tribus, 6 aquí y 6 aquí. Y él entraba al lugar santísimo. Eso se llama intercesión divina. Por eso, Cristo Jesús estaba dibujado en el libro de Levítico como el sumo sacerdote. Nos faltaría aún tiempo para poder hablar acerca de que el sumo sacerdote, pues seguramente que tenía corona, el Señor antes de ponerse la corona de victoria, se puso la corona de espinas. Ahora, voy a llegar al libro de Deuteronomio. En este primer programa vamos a avanzar hasta este libro de Deuteronomio. Fíjese que la Escritura dice, ahí en Deuteronomio capítulo 31, verso 15, y se apareció el Señor, en la tienda, en una columna de nube, y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. Fíjese qué cosa. Entonces, ahí estaba una nube ubicada cuando el pueblo de Dios se apareció. Y es que se puso en la entrada de la tienda, y se puso entre los enemigos y el pueblo de Israel. Y entonces ahora aparece
aquí el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, ok. Y es que aquí va juntamente con el libro de Números, ¿verdad? Tal vez ese me va a hacer falta en el libro de Números. Pero el libro de Números es el libro del desierto. Así se le llama. Es el libro del desierto. Y entonces lo voy a correr porque después de Levítico seguí el libro de Números. Y en el desierto lo que hay es una nube. Eso es lo importante. Que en el desierto lo que hay es una nube. El pueblo de Dios era guiado, era conducido por una nube. Usted se recordará que el pueblo de Dios estaba en el desierto. Y entonces el templo lo armaban y lo desarmaban. Cuando la nube se movía, ellos se movían con la nube. Si la nube se detenía, ellos se detenían y formaban ahí, hacían su lugar de estancia, su tabernáculo y su templo. Armaban ahí todo el tabernáculo de Moisés. Ahí los visitaba, venía una nube, los llenaba y ahí bajaba la presencia de Dios. Entonces la nube nos habla a nosotros de alguna manera de la guianza en medio del desierto. El pueblo de Dios estaba en el desierto y el Señor aparece ahí como una nube. Por eso dice que el Señor va a venir con una nube. Fíjese que si revisamos la nube, usted va a ver que cada vez que venía la nube, por ejemplo, la nube venía, los guiaba, y cuando iba a hablar con Moisés, se ponía sobre el monte Sinaí, lo llenaba de una nube. Y qué casualidad que cuando el Señor Jesucristo está en Mateo capítulo 17, allá en el monte de la transfiguración, una nube luminosa, una nube de luz los metió. Y ahí aparece otra vez Moisés, el Señor, aparece Elías y Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, en el libro de Números, en todo el desierto, aparece el Señor como una nube que guía. Es el libro del desierto, el libro de Números es el libro del orden. Ahora, en el libro de Deuteronomio, déjeme hablar un poquitito aquí también. En el libro de Deuteronomio, no solo está la nube, porque estos dos se comparten, porque son historias de los dos que están ahí en el desierto. Pero aquí ya viene un momento de transición y claro, aparece una nube. Pero también recuerdo que cada uno de los instrumentos que se iban a cubrir, ahí estaban y tenían un paño azul, era una cobertura azul, Y con esa cobertura de color azul se cubrían todos los instrumentos, todas las herramientas que de alguna manera iban ellos a utilizar. Es decir, que el arca del pacto, los incensarios, las cucharas que ellos utilizaban, los garfios que utilizaban, todo lo que ellos utilizaban se cubría con unos paños azules. Y nos habla a nosotros de cobertura. Cristo Jesús es la cobertura nuestra. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, en todos los libros de la Escritura, hoy solo me dio tiempo de hablarle, aunque creo que tengo unos minutitos todavía, pero le he venido hablando de el Pentateuco. Cómo está en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que Dios nos dé la paciencia a usted y a mí, porque no crea que es cansado, es algo hermoso poder agarrar y conducirlo a usted para que juntos analicemos todo lo que hay. Pero hoy en el programa vimos cómo el Señor aparece en los diferentes libros y tal vez pecaría yo para terminar corriendo el programa si me voy al libro de Josué, que tal vez lo voy a dejar para después. Hoy le voy a hacer un resumen de cómo está Cristo Jesús en estos 5 libros de la Escritura. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ese es el orden. Pero lo que le quiero regresar y contar, que me va a servir para estárselo cincelando en cada programa, es que en cada libro, que queremos estudiar juntos. Emanuel, no sé cuántos estudios van a hacer de Emanuel, pero ojalá usted tenga paciencia, porque yo me voy a deleitar. Que con los que se quieran unir conmigo aquí en Doctrina Apostólica, vengan para que podamos aprender dónde está Cristo Jesús dibujado en todo el Antiguo Testamento. Yo creo que ya picaditos vamos a hacer también el Nuevo Testamento, pero la Biblia es como un aro de bicicleta. Todos los aros van al centro, La Biblia es cristocéntrica. Si leemos la Biblia y predicamos y enseñamos y se nos olvida Jesucristo, no estamos cumpliendo bien nuestra tarea. Yo lo invito a que no le vaya a pasar como le sucedió a aquellos hombres cuando Jesús vino. Examinad las Escrituras porque ellas hablan de mí, dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que yo tenga vida. Creéis en la Biblia porque hasta la dejáis abierta en el atril de la sala, pero
pero no me reciben a mí, entonces tienen letra y no tienen vida. Ojalá que usted y yo podamos tener la vida en Cristo Jesús por hoy. Que Dios le bendiga. Hemos visto dibujado a Cristo Jesús en el Génesis, lo hemos visto como el carnero, en el Éxodo lo hemos visto como el cordero, en Levítico como el sumo sacerdote, en el libro de Números como en la nube que guiaba, y luego en Deuteronomio como los paños que cubrían como cobertura. Por hoy, que Dios lo bendiga, y lo esperamos en la próxima vez en este programa Doctrina Apostólica. Bendiciones y hasta la próxima.